Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Me he despertado muy temprano en esta mañana. El clima está bastante frío. Decidí quedarme un poquito más de tiempo en pijama para poder seguir sintiéndome calientita. No hay nada como despertar antes que toda la familia y poder incorporarte a tus actividades hogareñas poco a poquito. Ya les he compartido que no soy una persona mañanera. La verdad, a veces me levanto tarde y me desanimo mucho porque voy tarde con mis actividades hogareñas. Y a veces cuando tengo conversaciones con señoras mayores que tienen un poquito más de experiencia en estos asuntos de la casa, yo les pregunto cómo le hacen y cómo le han hecho toda la vida para tener varios hijos y levantarse temprano. Y ellas me aconsejan mucho el poder cenar temprano, dormir temprano y bañarme con agua fría a primera hora de la mañana. Cuando volteo a ver generaciones pasadas, me doy cuenta que muchas cosas son más fáciles de lo que pienso. No son imposibles. A veces solamente necesitamos un poquito de fuerza de voluntad para poder empezar a hacer cambios considerables en nuestra vida y en nuestro hogar. Bueno, y para el día de hoy vamos a hacer algo muy sencillo para el desayuno. Ya tengo por aquí unos tamalitos y los voy a acompañar con un cafecito de olla. Le voy a poner una varita de canela y también un clavo de olor. ¿Saben? Por mucho tiempo me hicieron creer que la realización de una mujer está fuera de casa. Muchas veces recibí comentarios que me llevaban a bajar la mirada y sentir que de alguna manera tenía que avergonzarme por quedarme en casa. Me decían cosas como, ay, ya quisiera yo la vida que tú tienes, tan tranquila, tan que no hace nada más que quedarse en su casa. Y esos comentarios a veces me herían, me lastimaban. El tiempo me enseñó que no vale la pena prestarle atención a esos comentarios, mientras nuestros hijos están ahí, observándonos y tan necesitados de nuestro amor y toda nuestra atención. Nos enfoquemos en ellos, en esas sonrisitas que nos regalan cada mañana. Y bueno, familia hermosa, yo ya me di mi baño con agua fría, tal y como me lo han aconsejado. Ya ando por acá bien despierta, bien bañadita. Y bueno, me voy a poner un poquito de color porque nos vamos a ir al mercado. No sin antes ponerme mi perfume para oler bien rico, ¿verdad? Y tengo por acá 2 aromas de la marca Dossier que huelen a frambuesa. De verdad, un aroma delicioso que en lo personal me gusta muchísimo. Me encanta que con Dossier podemos tener aromas de lujo a un excelente precio. De verdad, familia, esto huele riquísimo. Me encanta el aroma a frambuesa y tiene el aroma a frambuesa un poco más cargado que pero los dos me encantan, me fascinan. Y bueno, les voy a dejar aquí en pantalla y también en la cajita de descripción mi código de descuento y el enlace a la página de Dossier por si ustedes también quieren adquirir el suyo.
¿Me van a acompañar a hacer algo rico para la comida del día de hoy? Vamos a hacer unas milanesas de res empanizadas y también unas papitas que le van a dar mucho sabor a esta comida. Cuando no teníamos el presupuesto económico para poner flores semanales en la mesa, mi hija y yo nos íbamos a dar una caminata y traíamos florecitas que recogíamos de la calle, pero nunca faltaron flores frescas aquí en la cocina o en la mesa. Conforme he ido creciendo y madurando en la vida, he aprendido a atesorar muchísimo más a mi familia. ¿Saben? Hubo una etapa en mi vida en donde le di demasiada prioridad a lo que otros pensaban de mí. Me afligía, me preocupaba si quizá no cumplía con las expectativas de los demás. Me di cuenta que mientras yo estaba preocupada por cosas tan superficiales, los ojitos de mi hija estaban ahí observándome detalladamente y ansiando por más de mi amor y de mi atención. Fue entonces cuando me di cuenta que nada de eso valía la pena. Cuando permitimos que opiniones ajenas drenen y roben nuestra paz, le estamos quitando a nuestros hijos una parte de nosotros. Bueno, familia, y acompáñenme a hacer unas ricas milanesas de res empanizadas. Les voy a dejar aquí en pantalla el corte de carne que estuve comprando y también cada uno de los ingredientes que estuve utilizando. Les voy a compartir un super tip para cuando tengan que hacer milanesas y no se terminen batiendo todas. Vamos a utilizar una mano para empanizar y otra para mezclar la carne con el huevo. Vamos a empanizar bien la carne lado y lado y ya que las milanesas estén listas, ahora sí las vamos a refrigerar por unos 30 minutos. Vamos a hacer unas papas para acompañar esta comida, va a quedar muy rico. Yo te recomiendo utilizar papas cambray. Yo no encontré, así que estoy haciendo las papas más pequeñitas que encontré en el mercado. La comida ya estuvo lista y quiero que vean cómo quedaron estas milanesas de res. Están bien crujientes, bien sabrosas. Ya tengo por acá también lista una ensalada de pepino y por acá están las papitas.
Cuando un ama de casa ve sus tareas ordinarias con amor, convierte lo ordinario en algo sagrado. Familia hermosa, ya es un nuevo día aquí en el pueblito. Quito, nuestro pajarito, desde muy temprano ya anda de travieso. Quiero compartirles algunas compras que estuve haciendo para la cocina en una de estas aplicaciones chinas. Estuve pidiendo esta jabonera, que por cierto me gustó mucho porque tiene bastante espacio. El color rosadito al costado también me fascinó. Y también pedí unas tijeras especiales para la cocina. Me van a ayudar a facilitar el corte de hotcakes y de algunas hierbas aromáticas. Pero lo que me estuvo encantando fue este mango de silicona para mis sartenes de hierro fundido. Porque cuando estos sartenes calientan que da miedo. Bueno familia, y me van a acompañar a ordenar un poquito el baño. En este momento el baño ya está limpio, ya se le hizo una limpieza profunda. Pero aproximadamente cada 3 días yo le doy una manita de gato, le rocío un poco de vinagre con agua, le paso un trapito para que el baño siga teniendo ese brillo. Y los limones que utilizo para hacer el agua de limón los reutilizo. Los guardo en el refri y los utilizo para estas áreas del baño. No sé si ustedes sabían, pero el limón le da muchísimo brillo. Ya después le rocío un poquito de vinagre, le paso un trapito y queda bien brilloso. Si hay algo que les puedo recomendar para que su baño siempre huela rico, es que presten atención a los detalles. Incluso el área del tanque es un área que se debe de mantener bien limpia y aromatizada para que no despida mal olor. Yo le pongo un poquito de aceite esencial justo en donde va el papel higiénico. Si hay alfombras, casi siempre las estoy limpiando, echándole aromatizante. Cuando hay niños pequeños en casa hay que supervisar que no hayan restos de pipí en las alfombras, porque eso puede hacer que un baño huela mal. Cuando Quito siente que su casa está sucia, él se pone en la puerta de la casa y empieza a sacar la basura él mismo. Entonces mi esposo se dio cuenta y se puso por acá a limpiar la casita porque ya estaba bastante sucia. Es un pajarito muy travieso, muy inteligente y también muy consentido. Limpiamos su bañera también, ya tenía bastante polvo. Familia, me disculpo de todo corazón con ustedes porque no les pude dejar un video más largo en esta ocasión, pero tuvimos una semana de varios pendientes en la ciudad. Tuvimos que bajar a hacer unas diligencias al centro de la ciudad, Tuxtla Gutiérrez, y bueno, sí nos estuvo tomando varios días. Así que bueno, aún así me los llevé conmigo y quise grabarles un poquito para que pudieran conocer el centro de la capital. Mi Cari disfrutó muchísimo jugar con las palomas. Me conmovió muchísimo caminar por estas calles porque justo en esta zona se encontraba mi escuela, justo en esta zona se encontraba el negocio de mi mamá, así que me invadieron los recuerdos.
Ya salimos bastante tarde del trámite que teníamos que hacer, así que nos agarró la comida y entramos aquí a lo primero que encontramos fue un pollo que sí estaba bueno, no estaba nada mal. Me encanta que en cada rinconcito de Chiapas te encuentras a la marimba sonando, lo cual hace que disfrutes muchísimo más el tiempo por acá. Y bueno, familia, yo les doy muchísimas gracias por venir una vez más a visitarnos. Nos estaremos viendo pronto con un próximo video y por supuesto más largo. Que tengan una hermosa semana. Los quiero mucho.